Y les invito entonces que abran sus Biblias precisamente ahí, en este Evangelio. Vamos a seguir desarrollando el capítulo 27 de Mateo. Y vamos a leer desde el versículo 33, Mateo capítulo 27, versículo 33, y vamos a leer hasta el 46. Leo la Nueva Biblia de las Américas. Mateo 27, 33 hasta el 46. Dice la palabra del Señor. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora 9. Y alrededor de la hora 9 Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que estamos ante uno de los misterios más profundos de toda la Escritura. Y fue el grito, la fuerte exclamación que Cristo realizó en la cruz. Muchos, a todas las cosas que el Señor dijo en la cruz, le llaman el sermón de las 7 palabras. Lo conocemos tradicionalmente por ello. Y esta sería entonces una de esas 7 palabras, o más bien frases, que el Señor expresó mientras estaba crucificado. Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un misterio profundo porque, dicen algunos autores, Dios abandonando a Dios. ¿Cómo es posible esto? Bueno, definitivamente no tenemos la capacidad intelectual para profundizar y entender a cabalidad tan profundo misterio. No la tenemos, definitivamente. Ahora, no quiere decir con esto que no logremos entender qué es lo que estaba ocurriendo ahí, que no logremos entender por qué el Señor manifestó y expresó este grito desde la cruz. ¿Por qué lo hizo? Porque Cristo, después de gozar de una íntima comunión con su Padre, y que de hecho, si usted lee los evangelios, generalmente Jesús siempre se refería a Dios como su Padre. Él siempre se refería a mi Padre, mi Padre, mi Padre. ¿Por qué en estos momentos Él no lo llama Padre, sino que lo llama Dios? ¿Por qué en estos momentos, si Él disfrutaba de una íntima comunión con su Padre, se queja
de que su padre lo había abandonado. ¿Qué estaba ocurriendo en esos momentos? Bueno, creo que tenemos la respuesta clara. La Biblia nos da una clara respuesta de lo que estaba ocurriendo en ese instante. El Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, estaba cargando sobre sí todo el pecado de la humanidad. El Santo Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, estaba cargando sobre sí el pecado del mundo entero. Tu pecado y mi pecado. En ese momento Cristo estaba haciendo o se estaba convirtiendo o se había convertido en pecado, cargando sobre sí todo el peso del pecado. Y eso significó que el santo Dios, el justo Dios, derramara sobre su propio Hijo, su justa ira y terrible condenación. Mira que es interesante, el texto dice ahí que desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, desde las 12 del mediodía, Jesús lo crucificaron a las 9. Iniciaron la crucifixión a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde que murió. Pero desde las 12 del día, dice la Biblia, que empezó a llenarse la tierra de oscuridad. La oscuridad en la Biblia es sinónimo o es símbolo de juicio y condenación. ¿Se acuerdan cuando hablan del infierno, las tinieblas de afuera? Se revela el infierno. Es un símbolo, cuando hay oscuridad es un símbolo de condenación, de ira, de juicio de Dios. Cristo estaba soportando sobre sí, recibiendo sobre sí el juicio que su propio Padre estaba desencadenando sobre él, por hacer de él o por llevar en él el peso del pecado de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el pecado conlleva juicio y condenación. No pierdan de vista esto, mis hermanos. El pecado conlleva juicio y condenación. Y saben, es un juicio y es una condenación que no es selectiva. Es un juicio y es una condenación que no es parcial. No. Es un juicio y es una condenación que es sobre todos, sin excepción alguna. Porque ni siquiera el Santo Hijo de Dios se libró de pasar por beber la copa amarga de la ira de Dios. Ni siquiera el Hijo de Dios. Y si ni siquiera el Hijo de Dios pudo librarse de la ira de su propio Padre, ¿qué le hace pensar a usted que va a ser libre de la ira de Dios si no se arrepiente? ¿Qué le hace pensar a usted? Por eso, hoy yo quiero que reflexionemos un poco sobre el tema de esta prédica que le he titulado El precio del pecado y sus amargas consecuencias. Mis hermanos, el pecado tiene un precio. Y no tiene cualquier precio, el pecado tiene un precio alto, muy alto. Y también conlleva unas amargas consecuencias. Y digo esto, ¿saben por qué? Porque nosotros muchas veces tomamos el pecado en poco. Tomamos en muy poco el pecado. Pensamos en pecado y hasta le colocamos categorías. Los pecados escandalosos, los graves y los pequeñitos. Si yo peco de manera no tan grave, de manera mínima, tolerable, aceptable ante la sociedad, porque ante la sociedad hay pecados que son condenables y pecados aceptables. Entonces, ante la sociedad, si yo no soy ladrón, está bien. Si yo no soy un violador, pues está bien. Si yo no soy un asesino, está bien.
Pero si yo ante la sociedad soy un fornicario, pues no importa, nadie me va a mirar mal. Todos fornican, ¿cierto? Todos fornican. Si yo ante la sociedad soy un adúltero, pues no importa, porque una canita al aire, ¿qué más da? Si yo ante la sociedad digo mentiras, pues no importa, porque todos mienten. ¿Sí? ¿Sí ven cómo la sociedad tiene esa escala de pecados, ¿no? Entonces los pecados, los vergonzosos, no, es que yo no robo, yo no mato, yo soy buena persona. Pero los aceptables, si envidias, si codicias, si tienes avaricia, si mientes, si fornicas. Y ante la sociedad, pues parte sin novedad. ¿Saben por qué? Porque todos lo hacen. Por eso, de esa manera, inconscientemente, tomamos el pecado en poco. Como algo sin importancia. Como algo que no nos debería de alarmar. Pero, escuchen esas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué? Porque el santo Dios, el justo Dios, no tolera el pecado. No lo tolera, porque Él es santo. Y es aquí donde yo quiero que veamos algunos aspectos para que podamos tener en cuenta el hecho de que definitivamente nos cambie el chip de ver el pecado como algo trivial y como algo pequeño cuando no lo es. Y la primera razón para que nosotros empecemos a cambiar esa forma en que estamos viendo el pecado es que debemos de entender lo que significa el pecado para Dios. La pregunta no es qué significa el pecado para ti, porque para ti el pecado puede ser algo ligero, algo sin novedad, algo pequeño. El pecado, no, pues todos pecamos, todos somos pecadores. ¿Y quién se escandaliza de eso? Pues nadie. ¿Por qué? Porque tal vez tu concepción del pecado es algo trivial. Pero mira lo que significa el pecado para Dios. Dice Proverbios 8:13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor del Señor es aborrecer. ¿Aborrecer qué? El mal. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal? Usted puede ser muy filosófico y responderme la ausencia de bien. Está bien. Pero el mal es todo aquello que va en contra de Dios. Eso es mal. Eso es mal. Todo aquello que va en contra de Dios. Todo aquello que va en contra de lo que Dios aprueba. Todo aquello que va en contra de la ley de Dios. Eso es malo. Eso es maldad. Eso es maldad. ¿Mentir es malo? Pues claro que es malo, porque Dios es un Dios de verdad. Él determinó la verdad. Entonces, si mentir es malo, adivinen qué, el temor del Señor es aborrecer el mal, es decir, la mentira. ¿Fornicar es malo? ¿Adulterar es malo? ¿Codiciar es malo? Todos sabemos que es malo, entonces colóquele ahí ese término que usted quiera. Es aborrecer el mal, en otras palabras, es aborrecer el pecado. Todo lo que sea pecado, Dios lo aborrece, lo odia, no lo tolera, lo detesta. Dice el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Porque tampoco se salvan los boquisucios o las boquisucias, que también es un pecado muy aceptable en la sociedad, porque pues, todos decimos vulgaridades, ¿o no? Eso es un chiste. Un chiste que no lleva una vulgaridad, pues que ya no es un chiste, no da risa. Tiene que llevar vulgaridad para que el chiste dé risa. Pero la boca perversa yo aborrezco, dice el Señor. Y mira lo que dice el Salmo capítulo 5, versículo del 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y mire lo diferente que somos de Dios. Mire lo diferente que somos de Dios, porque nosotros muchas veces sí nos complacemos en la maldad. Sabemos que estamos haciendo mal y lo seguimos haciendo, ¿o no? ¿Qué tan diferentes somos de Dios? ¿Qué tan diferentes somos de Dios? Dios no se complace en el mal. Nosotros muchas veces sí. Dice la palabra, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
La palabra iniquidad también significa maldad. Destruyes a los que hablan falsedad. Algo tan común hoy en día, ¿no? O sea, como que lo llevamos en las venas, ¿no? El mentir. De una manera tan fácil, tan natural, tan espontánea, mentimos. Pero algo tan de nosotros, tan arraigado, pero Dios dice, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. ¿Cuántas veces no engañamos? Así sea con las supuestas mentiritas piadosas, ¿no? Con las supuestas mentiritas blancas. ¿Por qué llegó tarde, mijo? Uy, no, jefe, si usted supiera el trancón tan inmenso. No, me pegué una pinchada. No, el mío no pasó. Algo blanquito, pero tú estás engañando. Y eso lo aborrece el Señor. Y ojo con esto, porque muchos han creído la famosa frase, no, es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero es que aquí me dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. No, Él aborrece el pecado, pero también aborrece al que peca de esa manera. Yo no sé si usted ha llegado a pensar en un momento eso. Porque la concepción popular, la idea popular religiosa es que no, Dios a todos nos ama, ¿cierto? Dios a todos nos ama, todos somos hijos de Dios, Dios a todos bendice. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente que Él aborrece a los que hacen iniquidad, a los que hacen maldad. Mire, Dios ama a los pecadores, pero a los pecadores que se han arrepentido. Pero los pecadores que insisten tercamente y abiertamente y de manera rebelde en su pecado, aún sabiendo la verdad, dice la Escritura, Él los aborrece. Él los aborrece. Mis hermanos, no perdamos de vista lo que significa el pecado ante Dios. No lo pierda de vista. Porque si a usted dice que le importa a Dios, pues por lo menos a usted le debería importar lo que Dios piensa del pecado. Si a usted no le importa a Dios, pues bueno, pues obviamente tampoco le va a importar el peso del pecado, o la maldad del pecado, o lo grave que es el pecado ante Dios, porque al final pues no le importa a Dios. Pero si a usted realmente le importa a Dios, pues tiene que importarle también cómo Dios considera el pecado, como algo aborrecible, como algo indeseable, como algo intolerable. De esa manera, Dios concibe el pecado. Otro elemento que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de considerar el pecado es su alto costo y sus amargas consecuencias. Miren, mis hermanos, nosotros somos muy ligeros para pecar. Somos muy ligeros. Como cuando somos ligeros para comprar en promociones cuando no tenemos dinero. Así somos. Ahorita en Black Friday, ¿no? Espero que usted no haya rayado esa tarjeta a 48 cuotas. A comprarse el televisor de 150 pulgadas porque el de 90 no le sirve. Ya está muy pequeñito. Si usted tiene plata, pues bueno, usted verá. Pero ese que es que Dios proveerá. Y luego a mitad de año está padeciendo. Está padeciendo, estoy pasando por pruebas y tribulaciones. Porque es que ese banco no me deja tranquilo con esa llamadera. Somos muy ligeros para eso. Y también somos ligeros para pecar. Pero mis hermanos, miren, hagan esto. Antes de usted pecar, pregúntese si realmente vale la pena por el pago que usted va a dar por ese pecado. Porque que va a pagar, va a pagar. De que va a pagar, va a pagar. Eso puede ser como los que pasan aquí vendiendo el internet. Los de Claro, los de Movistar dicen, afílese hoy y paga dentro de 2 meses o el otro año, ya dicen. La gente, uy, de una, súper. Pero de que la factura te llega, la factura te llega. El pecado también. De que tú vas a pagar, vas a pagar.
El problema es que muchos se engañan porque como no les llega la factura al mismo tiempo, pecaron y pum, no llega factura, dicen, no, esto está bueno, sigámosle haciendo a esto. Pero de que la factura llega, la factura. Y ojo, porque hay muchas consecuencias. El pecado tiene amargas consecuencias. Por ejemplo, consecuencias espirituales. Y usted empiece, si quiere saque la calculadora espiritual y empiece a hacer cuentas. A ver, si yo peco o estoy en este pecado, voy a ver si realmente vale la pena pagar todo lo que va a pagar por seguir en este pecado. Una de las consecuencias es la consecuencia espiritual. ¿Qué consecuencias espirituales trae el pecado? Bueno, primero, arruina tu comunión con Dios. El pecado arruina tu comunión con Dios. ¿Valoras tu comunión con Dios? ¿Es importante tu vida de oración? ¿Tú crees que es importante que cuando tú ores Dios te escuche? No, pues tres no más. Los demás, como que no les importa. No sé, ojalá que sí, espero que sí. Pero qué mayor bendición es saber que cuando yo estoy orando, Dios me está escuchando. Amén. Y no que simplemente estoy haciendo un rezo que no pasa del techo de mi casa. Pero ¿saben algo? El pecado lo que hace es arruinar tu vida de oración. Es arruinar tu clamor. Es arruinar tu súplica. Mira lo que dice la Escritura en Isaías 59, del 1 al 2. Isaías 59, del 1 al 2. La mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Y muchos dicen, Señor, pero ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me oyes, Señor? La Biblia dice, no. Él no se ha endurecido para oír, el problema no está en Dios. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados, escuchen, miren lo que hace el pecado. Empieza a sacar la calculadora. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Yo no sé si a ustedes les pasa y lo ven de esta manera, pero no hay peor cosa que a uno lo ignoren. ¡Ja! Cuando usted escribe un WhatsApp y los han en visto, ¿a usted le gusta? ¿A usted le gusta? ¿Qué le han visto? Qué lástima que el WhatsApp no tiene lo que tiene la BlackBerry en ese tiempo con el pim. Hijo, vibraba y como que, poneme cuidado. No me dejes en visto. Pero ¿es maluco o no es maluco? ¿A usted lo han dejado en visto? A mí varios de ustedes me han dejado en visto. Varios de ustedes me han dejado en visto. Arrepiéntanse, mis hermanos. Pero los dedos digan, sí, amén, ya recibí ya el mensaje. Bueno, yo no sé qué. Pero respondan algo. O un emoticón por lo menos. Mis hermanos, es maluco que lo dejen visto a uno. Es muy maluco. O cuando uno está hablando con alguien, la persona como que como un árbol ahí. Eso es lo que hace el pecado. El pecado hace que Dios te deje en visto. Eso es lo que hace el pecado. Y tú ahí orando, y tú ahí orando, y tú ahí clamando, y tú ahí... Pero si hay pecado de por medio, Dios te deja en visto. Te va a dejar en visto. Y es algo terrible, ¿saben por qué? Imagínese usted viviendo en un barrio muy peligroso, pero que usted sabe que tiene la línea directa con el comandante de la policía y que si lo llama, no va a llegar en media hora, sino en 30 segundos. Y usted sabe que puede estar seguro porque si pasó algo, ¡pum!, lo llamo y llega inmediatamente a atender la situación. Pero ¿qué ocurre cuando ya esa línea no está? Se acaba. Ya creo que tú no vas a vivir con tanta seguridad como la tenías antes. Mis hermanos, no hay mayor línea directa para pedir ayuda que la línea del Señor. Que ir al Señor siempre en busca de ayuda, de consejo, de fuerza, de esperanza, de dirección, de guía. Hermano, necesitamos a Dios. Lo necesitamos.
No como algo opcional, es algo vital. La ayuda de Dios es vital para nuestra vida. ¿Cómo tú vas a cometer la locura, la insensatez de bloquear o de arruinar tu comunión con Dios, tu línea directa con Dios? Pregúntate si ese pecado que estás cometiendo vale la pena que tú arruines tu comunión con Dios. Pregúntate eso. Y obviamente, eso trae más aristas. Porque cuando el creyente permite el pecado en su vida, ya no tiene comunión con Dios. Y aquí se desencadena ¿qué? La frialdad espiritual, la apatía espiritual, la indiferencia espiritual. Un creyente frío espiritualmente o apático en las cosas de Dios, seguramente es una persona que tiene su comunión bloqueada con Dios. Seguramente, seguramente. Y que si tiene su comunión bloqueada con Dios, es porque tiene un pecado de por medio, seguramente. Hermano, la frialdad espiritual no viene de gratis. La apatía espiritual no viene de gratis. Esas personas que son ahí como que, ahí a duras penas con Dios, como que le dan las obras a Dios, como que es esa rogadera para decirle, mira, ora, mira, lee la Biblia, mira, anda al estudio bíblico, mira, congregate, y como que, ay, sí, y como que yo no sé qué, y como que sacan excusas, y como que, ahí, eso no es de gratis, mis hermanos. Ahí no hay comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, hay pecado de por medio. Todo esto traen las consecuencias del pecado. Otra de las consecuencias espirituales del pecado es que el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Dice la Escritura, en Juan 8:34, Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y tú jactándote diciendo, no, yo soy libre, libre para hacer lo que yo quiera. A mí no me manda nadie, mi mujer, dice. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Si ni siquiera eres libre para apartarte del pecado y buscar a Dios. Mira la esclavitud en la que estás. Ni siquiera eres libre para levantarte más temprano porque te puede más el sueño para buscar el rostro de Dios. Y decimos que somos libres, cuando no podemos ser libres ni siquiera de la pereza. Cuando ni siquiera somos libres de la glotonería. Porque ni siquiera somos libres para pararnos de la silla e ir a hacer un poco de ejercicio. Y yo estoy tomando estos ejemplos como algo básico, algo sencillo, pero es que miren, somos esclavos, mis hermanos. Cuando nosotros permitimos el pecado nos esclaviza. Somos esclavos. Tú te dices que eres muy libre y ni siquiera tienes la libertad para no mentir. Porque la mentira te tiene esclavizado. Muchos dicen que son libres, pero ni siquiera tienen la libertad para dejar de ver pornografía. Son esclavos. Porque eso es lo que hace el pecado. Usted le da rienda suelta al pecado, usted le da alas del pecado y el pecado te termina esclavizando. Y tú terminas siendo su siervo, obedeciendo a todos los dictados y los impulsos del pecado. Y tú dices que eres muy libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? El pecado esclaviza. Y junto a eso, ¿sabe qué hace el pecado? El pecado enceguece, el pecado endurece, el pecado envanece y el pecado embrutece. Lo voy a volver a repetir. Por si de pronto alguien estaba por ahí dormido. El pecado enceguece. Tú cuando pecas, tú no ves a Dios. Cuando dice buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vivir en santidad es todo lo contrario de vivir en el pecado. Entonces, si tú vives en el pecado o tú estás permitiendo pecado, olvídate de tú ver a Dios. No lo puedes ver. Porque el pecado te pone unas vendas en tus ojos y te enceguece. Te enceguece. Pero también endurece. Claro, el pecado también hace las personas duras.
¿Por qué cree que está una sociedad de gente tan dura, tan llena o tan poca compasiva? ¿Ustedes les parece que esta sociedad está llena de gente amorosa, servicial, caritativa? No, estamos viviendo en medio de una selva con una cantidad de... No, es que ni que era animal, los animales no son así. No, en serio. Un animal no deja botado a su hijo en una basura. Yo nunca he visto eso. Yo nunca he visto que un animal deja a su cría botada. No, se hace matar por su cría. Hoy en día, ¿qué hace el hombre? Lo tiran a la basura. Eso es dureza. Hoy en día, el esposo, la esposa, se van con otro, se van con otra, y ven cómo destruyen todo un hogar, unos hijos, una familia, y no se les da nada. Nada se les da. Eso es dureza. Eso es dureza. ¿Cómo alguien es capaz de robar y ver la gente que necesita esos recursos para que mejore la salud y se están muriendo y ven que se están muriendo? No le importa. Eso es dureza. Eso es dureza. Que tú en el trabajo estás humillando a tus compañeros y no se te da nada. Eso es dureza. Porque el pecado endurece el corazón. Pero el pecado también envanece. ¿De dónde viene esa palabra? De vanidad. ¿Y qué significa la palabra vanidad? Vacío. Vivimos una sociedad súper profunda, ¿no? Una sociedad que siempre está pensando en Dios, en lo más importante de la vida. No, todo lo contrario. Vive una sociedad supremamente superficial y vana, pensando en bobadas, dándole importancia a bobadas. Mire las redes sociales. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que publica la gente? Bobadas. Porque el pecado envanece, pero también embrutece. Sí, el pecado embrutece. El pecado vuelve a la gente necia. El pecado vuelve a la gente tonta. Que uno dice, pero ¿por qué se está tomando esas decisiones? ¿Cómo prefiere irse con una tipa, con un tipo X y destruir su familia? Es un tonto. Porque el pecado embrutece. Consecuencias emocionales. El pecado también trae consecuencias emocionales. El pecado arruina lo que muchos hoy en día buscan. Por todos lados. En terapia, en psicólogos, en chamanes, en brujos, en dinero, en vacaciones, en viajes, en compras, en carros, en casas más espaciosas. Y es la paz interior. ¿No estamos en busca de esto? ¿No queremos paz interior? Pero ¿sabe qué dice la Escritura? En Isaías 57, 21, no hay paz. No hay paz, dice el Señor, para los impíos. No hay paz para los impíos. Increíble. ¿Qué es un impío? Bueno, uno que no tiene en cuenta a Dios en su vida. Eso es un impío. Sencillamente. No hay paz. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hacen los impíos? Gastan esta vida y la otra en viajes, en vacaciones, en carros, en casas, en celulares, en lo que usted quiera, para poder tener algo de paz. Pero no hay paz, porque donde hay pecado, no hay paz. No la hay. ¿Por qué? Porque el pecado genera culpa, genera vergüenza, genera ansiedad, genera tristeza, genera ira, genera temor. Miren, mucha de la falta de gozo en creyentes no se debe
porque estén atravesando por dificultades en la vida. Porque de alguna manera es normal uno sentir un poco de tristeza cuando atraviesa pruebas y dificultades. Es normal. Pero no, esa no es la razón. Mucha de la falta de paz y de tranquilidad y de sosiego y de gozo en algunos creyentes es porque están permitiendo el pecado en su vida. Porque están permitiendo el pecado en su vida. Y si tú permites el pecado en tu vida, déjame decirte, tú no puedes pretender tener paz. Tú no puedes pretender tener tranquilidad. Porque yo te lo he dicho muchas veces, y la palabra lo dice. Tú no puedes pretender estar en paz si no estás en paz con Dios. Qué irónico, ¿no? El hombre corre desaforado buscando paz en muchas cosas que este mundo ofrece. Pero se da cuenta que no la hallan. No hallan la paz, no hallan la tranquilidad, no hallan un verdadero gozo en el alma. Porque está ese intruso llamado pecado que les roba, que les quita, que les arruina el poder tener paz. Mis hermanos queridos, no la busquen en grandes casas, no la busquen en nuevos carros, no la busquen en altos sueldos, no la busquen en el amante o en la amante, no la busquen por ahí. Búscala en un corazón que está en guerra contra el pecado. Esa es la paradoja cristiana. Cuando tú estás de amigo del pecado, ese maravilloso amigo llamado pecado te va a traer una gran tristeza, una gran culpa, una gran aflicción, una gran vergüenza. Pero cuando tú estás en guerra contra el pecado, paradójicamente estarás en paz con Dios y experimentarás la paz de Dios. La mejor terapia que muchos necesitan, o la única terapia que muchos necesitan, no es la terapia con el psicólogo, es la terapia llamada arrepentimiento. También el pecado trae consecuencias físicas, claro que sí. El pecado trae consecuencias físicas. El pecado te lleva a realizar cosas que dañan tu salud física. El beber licor en exceso, ustedes saben qué desencadena. El comer en exceso, ustedes saben qué desencadena. El fumar, ustedes saben qué desencadena. La inmoralidad sexual, ustedes saben en qué desencadena. Creo que no es necesario decirlo. Cuando tú, o los que ven en exceso, deberían preguntarse, bueno, pues estoy pagando esto, no con la platica que me gano, no solamente, sino con mi hígado, que seguramente se va a dañar. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? O que se las dan de Don Juan, de Casanova, ¿no? Yendo de flor en flor. Y creyéndose después los machos. Porque tengo mi mujer en mi casa, pero también tengo las sucursales por ahí. Bueno, macho, siga así. Y va a ver cómo pronto se va a marchitar su supuesta hombría. Porque se necesita más ser hombre para sostener un hogar que para andar de picaflor.
¿Sabías? Tú necesitas ser más hombre para sostener un hogar y amar a una misma mujer por años que para andar conquistando mujeres fáciles por ahí. Porque hay muchas por ahí fáciles. Que con cualquier babosada que tú digas, caen rendidas. Pues sí. Eso es fácil. Eso es sencillo. Pero un hombre, un verdadero macho, si le quiere llamar así, es aquel que ama a una mujer, la respeta, la valora, le es fiel, le es leal, siempre. Amén. Y ustedes también, mujeres. Hoy que están las mujeres casi que igualándose a los hombres. Porque la infidelidad ya no es por parte de los hombres en gran alto porcentaje, las mujeres no, igual, eso está igual. Los porcentajes igual de infidelidad, tanto hombres como mujeres igual. Mujeres. ¿Qué tipo de mujer quieren ser? ¿Las modernas? ¿Las empoderadas? ¿O las mujeres bíblicas y de Dios? Porque una verdadera mujer es una mujer que va en contra de una sociedad corrupta y perversa como la que tenemos hoy en día. También el pecado, y aunque yo tal vez no sé si lo haya visto así, pero el pecado también te trae las famosas deudas, que es algo muy aceptable en la sociedad. ¿Quién no tiene deudas? ¿Quién no tiene deudas hoy en día? Todo el mundo tiene deuda. Parte sin novedad. No te acostumbres a tener deudas. Eso no es normal. A menos de que sea una deuda que realmente valga la pena, un apartamento, algo así, una casa, un predio. Pero es que no, tengo la deuda en mi tarjeta porque me compré el último televisor, el último celular y yo no sé qué, las últimas Nike. Son muy tenaz uno estrenando iPhone, pero que por ese mismo iPhone el banco esté, ¿cuándo va a pagar? ¿Cuándo va a pagar? ¿Cuándo va a pagar? Muy tenaz. Eso es muy tenaz. Yo prefiero andar con una flecha. Es la flecha, ¿no? Pero tranquilo, que no me esté llamando a molestar nadie, tranquilo. Muchas de nuestras deudas son por causa del pecado. ¿Saben de qué pecado? El pecado del descontento, porque el descontento es pecado. No nos satisface lo que tenemos, queremos más. No, ese televisor está muy pequeño, quiero uno más grande. El celular está muy viejo, quiero el último. Quiero más. Y yo no estoy diciendo que sea malo tener buenas cosas. Si usted las puede tener, no está mal. Lo que estoy diciendo es la insensatez de meterte una deuda por cosas que tú sabes que no necesitas. Pero es que yo trabajo muy duro para darme gusto. De ese gusto, pero déselo responsablemente, no de manera irresponsable. El pecado también trae deudas. ¿Y las deudas qué trae? Intranquilidad, preocupación. Usted se va a acostar a dormir y dice, yo ahorita cómo voy a pagar esto. Usted lee a cada santo una vela. ¿Cómo voy a cubrir aquí? ¿Cómo voy a cubrir allá? ¿Cómo voy a cubrir esto? Una preocupación, aunque hay gente que ya es experta en eso, que no les preocupa nada. Increíble. El pecado también trae consecuencias sociales o relacionales. Hermanos y amigos que hoy están acá.
Deje entrar el pecado a su casa y verás que se la destruye. Se la destruye. Deje entrar el pecado a su matrimonio y se lo daña, se lo aseguro, se lo daña. Deje entrar el pecado a su familia y le daña la relación con la familia. El pecado destruye relaciones interpersonales. El pecado destruye hogares, destruye familias, destruye matrimonios, destruye iglesias, destruye ambientes laborales. Muchos abandonan iglesias cuando lo que deberían abandonar era el pecado. Muchos renuncian a sus trabajos cuando lo que deberían renunciar es a su orgullo y soberbia. Porque es que, ¿cómo es que me va a hablar así? O es que yo soy el jefe y me tienen que hacer caso. Y ahí donde no. Tranquilo, ventarrón. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? El jefe. Wow. Y si te despiden de ahí y te toca ir a cargar bultos a la galería, ¿ya quién eres? ¿Quién vas a ser? Y no estoy diciendo que sea deshonra eso. Lo que estoy diciendo es que, ojo, tu identidad no es tu puesto que tienes ahora. Esa no es tu identidad. Si tú eres el gerente, el CEO, lo que tú quieras, el director, sé humilde. Y si tú eres en los servicios generales, pues no te menosprecies, porque no es deshonra. Porque nuestro valor no está en un título ni en un cargo, está en Cristo. Eso es lo que nos da nuestro valor. Trata a la gente con honra, sea quien seas. Sea quien seas. Y no permitas que el pecado del orgullo y la soberbia te lleve a dañar relaciones interpersonales, porque el pecado las destruye, especialmente el pecado del orgullo, la altivez y de la soberbia. Deje entrar la soberbia a su corazón y le daña su hogar. O deje entrar el pecado de la inmoralidad sexual. No, un videíto ahí de 5 minutos no pasa nada. No pasa nada. O una conversación ahí con una amiguita ahí de antes, que conocía antes, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Siga así, verás que sí va a pasar. Sí va a pasar. No tomes el pecado en poco. No tomes el pecado en poco. El pecado también trae consecuencias eternas. La paga del pecado es, el mundo te dice, placer, diversión. Pásala bueno. Tú te lo mereces. La Biblia te dice, la paga del pecado no es diversión, no es placer, no son risas, es muerte. Y no muerte física solamente, muerte eterna. Ahora muchos dirán, ¿qué va? Yo llevo mi vida como quiero y no me ha pasado nada. Eso lo que están diciendo es mentira. Hay mucha gente así. No, yo estoy aquí con la fulana, con la otra, haciendo aquí, haciendo trampa allá, mintiendo aquí, engañando allá. Y no me ha pasado nada. Mire yo cómo estoy. Tengo una buena casa, tengo un buen carro. Pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor. Y tengan por seguro, no como probable, tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Tú no corres más rápido que el pecado. Tú puedes decir, no, yo soy velocista. Yo soy velocista de 100 metros planos. Bueno, el pecado corre más que tú. ¿Y te va a alcanzar? El pecado te dice, hágale, corra y yo le doy ventaja. Como cuando jugábamos de niño, hágale pues, yo le doy ventaja, hágale. El pecado te dice, corre que yo le doy ventaja. Y se corre. No me ha pasado nada, no me ha pasado nada. Yo voy a ganar. El pecado te alcanza y te da 3 vueltas. El pecado seguramente te alcanzará. Son muchas más consecuencias. Yo simplemente estoy haciendo un resumen.
Usted debería preguntarse entonces si realmente, pregúntese, si realmente vale la pena pagar todo esto por ese pecado que tal vez usted está cometiendo, o los pecados que usted está cometiendo. Pregúntese eso. Pregúntese si realmente vale la pena pagar lo que usted está pagando por ese pecado. Miren, mis hermanos, yo quiero decirles algo, o los que no lo son. Pero seguir a Cristo les va a demandar pagar un precio. Seguir a Cristo no es barato, no. Seguir a Cristo no es barato. Seguir a Cristo no es sencillo. Seguir a Cristo no es fácil. Seguir una religión sí lo es. Seguir un ritual sí lo es. Seguir una tradición religiosa sí lo es. Pero seguir a Cristo no, te va a costar una cruz. Te va a costar negarte a ti mismo. Va a demandar un precio. Pero déjame decirte algo. Rechazarlo te va a demandar un precio más alto. ¿Qué escoges? Seguir a Cristo te va a demandar un precio. Pero si lo rechazas, vas a tener que pagar más alto. Un más alto valor. No tomen el pecado como algo pequeño, como algo minúsculo. No se engañen diciendo que su pecado es algo pequeño, es algo que no le hace mal a nadie. Ya te está haciendo daño porque ya te está engañando. Sí hace daño el pecado. Todo pecado pequeño es una gran rebelión ante Dios. Porque no hay mayor rebelde que aquel que hace las cosas aún sabiendo lo que está mal. No hay mayor rebelde que hacer lo que está mal cuando tú sabes lo que está mal. Eso es rebeldía abierta. Cuando usted le dice a su hijo, hijo, haz esto, y él abiertamente en tu cara no lo hace, es un rebelde. Y cuando Dios te dice a ti, haz esto, y tú no lo haces, tú eres un rebelde, por más pequeño que te parezca el pecado. No tomes en poco el pecado, porque el más mínimo pecado puede desencadenar grandes consecuencias. Grandes consecuencias. O si no, pregúntele a Adán y Eva, que por una mordidita nada más a un fruto, mire cómo estamos ahora. Porque yo te digo una cosa, el pecado no solamente afecta a ti directamente, también afecta a los que te rodean. También afectará a tus hijos. Por eso el pecado es la manifestación más grande de egoísmo. Porque cuando tú pecas por tu placer y para sentirte bien, tú no estás cayendo en cuenta que tú no solamente eres el que vas a dañarte, vas a dañar también a toda una generación detrás de ti. Piénsalo. Por ese mordisco, ese fruto en el Edén, aún estamos viviendo las consecuencias del pecado. Piénsalo. Nosotros no podemos convivir con el pecado. Tú no puedes pretender comer de la mesa de Dios y al mismo tiempo comer de la mesa de los demonios. No. Mira, si tú quieres seguir con el pecado, tú tienes que olvidarte de Dios, de verdad. Porque Dios no va a tolerar tu pecado. Dios no va a tolerar el pecado. Le dejo una tarea para que cuando usted, ahorita que de pronto sale a vacaciones, la haga en su casa, tranquilo. Coja la Biblia y empiece por el libro de Génesis. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y de ahí para allá. Y termina en Apocalipsis. Y cuando la lea toda, me dice, si llegaste a encontrar a un solo hombre, a uno solo que pecó contra el Señor,
y no recibió las consecuencias. Y hablamos. Ahí tenemos testimonios: Sodoma y Gomorra, el diluvio, Acán, el mismo Moisés, David, Salomón. Todos. ¿Saben por qué? Porque tengan en cuenta algo: ese Dios de amor que romantiza esta sociedad es el Dios justo, perfectamente justo, y no va a tomar por inocente al culpable, y no va a pasar por alto tu pecado como un juez corrupto, porque Él no lo es. Él castiga lo que tiene que castigar, Él juzga lo que tenga que juzgar, y el pecado no es nada más ni nada menos que violar la ley de Dios. Por lo tanto, todo pecador, aunque no sea un delincuente en la sociedad, es un delincuente delante de Dios, porque el delincuente es el que viola la ley. Y Dios no tiene por inocente a los delincuentes. Escucha una vez más esta expresión desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ese Dios es un Dios santo que no tolera el pecado. Ni siquiera lo toleró en su propio Hijo. Vuelvo y te pregunto: ¿tú crees que Dios te lo va a tolerar a ti? ¿Tú crees que puedes orar como sin nada y cantarle al Señor: Señor, yo te alabo y yo te bendigo y yo te pido que me ayudes, cuando aún en la caja de tu corazón estás guardando pecados? Es que Dios me ama tal cual como soy. Él me entiende. No te comas esa mentira. Porque como alguien decía por ahí, Él nos ama a pesar de lo que somos. Y no nos quiere dejar así. Nos quiere transformar a la imagen de su Hijo. Amén. No te escudes en decir: es que yo soy así. Porque precisamente Dios no te quiere dejar así. Por lo tanto, mis hermanos, yo les invito a algo, y con esto voy terminando. Les invito a algo. Hagamos algo hoy. Hagamos algo hoy. No nos quedemos simplemente con un sermón más. Hagamos algo hoy. Vamos a hacer la oración que hizo David. Hagamos la oración que hizo David. La oración que hizo David fue: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Mira lo que dice David acá: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. ¿Usted haría esta oración de corazón? Mira, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. No lo escandaloso, no, señálame lo más escandaloso en mi vida, no, cualquier cosa. Y guíame por el camino de la vida eterna. Mira, no seas tan necio para volver a pagar por lo que Cristo ya pagó. Mira, yo quiero que hoy tú puedas mirar la cruz. Que tú puedas mirar ahí, en el Calvario. Y puedas tal vez tratar de imaginarte cómo Jesús, crucificado en medio de dos ladrones, expuesto a la vergüenza pública, desnudo, sangrando, clavado. Lo leímos. Todos se burlaron de Él. Todos se burlaron de Jesús. Todos se burlaron. Los que pasaban, los soldados,
los líderes religiosos y aún los ladrones se burlaron de Jesús. Todos. Él estaba pagando en esa cruz el castigo que tú y yo, nosotros merecemos por nuestros muchos pecados. Se oscureció la tierra. Hubo penumbras, hubo oscuridad. Estaba sobre el juicio de su Padre, su propio Padre. Y Él hizo eso para que nosotros no tengamos que pasar por el acontecimiento más terrorífico en este mundo, que no es la enfermedad, que no es la pobreza, que no es la soledad, que no es un cáncer, es estar bajo la ira de Dios. Si usted tiene que tenerle miedo a algo, téngale miedo a la ira de Dios. El hombre es polvo. La ira del hombre no es nada. La ira de Dios es terrible. Moisés decía: yo estoy temblando de miedo cuando vio cómo la montaña, el monte Sinaí, estaba ante la presencia manifiesta de Dios. Él les decía: yo estoy temblando de miedo. Tú decides quién hoy paga tu pecado. Alguien lo tiene que pagar. Cristo lo pagó en la cruz. Pero hoy Él demanda de ti que te arrepientas de tus pecados, pero no simplemente como un lloro o una emoción de tristeza temporal. No. Él te dice: arrepiéntete. No solamente llores, no solamente te lamentes, es abandona tu pecado. Por eso, examínate hoy. Y busca en tu corazón. Así cuando tú buscas en la billetera, cuando no tienes dinero y buscas, y de pronto hay un billetico por ahí doblado. Busca. Ahí muy en tu corazón, si hay algo de pecado, algún rastro de pecado, por más pequeño que sea, algún, resentimiento, tal vez que no has solucionado, tal vez avaricia, tal vez odio contra alguien, tal vez amargura, tal vez falta de contentamiento, tal vez queja, tal vez envidia, tal vez celos, mentiras. Tal vez tu vida en su momento es una mentira y la estás sosteniendo, pero cada vez se hace más insostenible. Tal vez infidelidad, tal vez trampa, tal vez deshonestidad, tal vez un negocio corrupto, tal vez un maltrato, tal vez fornicación, tal vez adulterio. Piensa, ¿qué hay ahí? Sácalo. Como si tú te encontrás una víbora en tu cuarto. ¿Qué haces con ella? La dejas y te sigues durmiendo como si nada. Tú hasta que no la matas, no quedas tranquilo. Mata hoy el pecado. Y hasta que no lo mates, no te quedes tranquilo. Y dile a Cristo hoy: Señor, perdóname por todos mis pecados. Límpiame y lávame con tu sangre. Que mi corazón ya no sea una caja donde guardo pecados. Que mi corazón sea un cofre donde guardo santidad, donde guardo pureza, donde guardo honestidad, donde guardo a Cristo como dueño y Señor. Y por fe acepten el pago que Cristo hizo por sus pecados en la cruz. Acéptenlo por fe.
Porque aquel que está aferrado a Cristo, aquel que cree en Cristo de corazón, ya no va a tener que pagar por sus pecados, porque ya hubo alguien que pagó por ellos. Y ese fue Jesús en la cruz. Mis hermanos o amigos, yo no sé qué pecados tengan. Solo ustedes saben, solo Dios sabe. Yo les pido, por favor, desháganse de ellos. Desháganse de ellos. Miren, el pecado te promete mucho, pero te da muy poco. Miren, yo les aseguro que no hay nada mejor en esta vida que estar en paz con Dios. Se los aseguro. Mire, estar en paz con Dios y lo que eso representa es mejor que tener miles de dólares en la cuenta, que tener aventuras con otras mujeres, con otros hombres, que tener el mejor trabajo, que tener el mejor salario. La presencia de Dios es mejor. Porque dice la Escritura que su misericordia es mejor que la vida. Es mejor que la vida. Porque te sigues aferrando a algo que te está dañando, que te está destruyendo. Y que está destruyendo a los que están cerca de ti. Suelta eso. Y mira a Cristo. Porque Él en la cruz ya pagó el precio. Él ya lo pagó. No lo vuelvas a pagar. Quiere el Señor hoy que nos permita ver con claridad lo que hizo en la cruz y que no sea simplemente una historia más de las religiosas que tanto escuchamos. Quiere el Señor hoy que Cristo para nosotros se haga precioso, se haga de incalculable valor. Y que salgamos de aquí viendo a Cristo ya viniendo o llegamos como un Cristo más, como una actividad religiosa más, que salgamos de aquí viendo a Cristo como el único por el cual vale la pena vivir. Que el Señor bendiga este sermón y ore en sus corazones. Y traiga salvación a sus vidas. Lo deseo de todo corazón. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro y Señor nuestro, creo que hemos por mucho tiempo tomado en poco el pecado. Y creo que hemos sido rebeldes ante tus ojos, Señor. Porque sabemos lo que está mal y aún así lo seguimos haciendo. Pero hoy entendemos lo que Cristo expresó en la cruz. Hoy entendemos lo que Cristo manifestó ahí en agonía en la cruz. Cuando estaba sobre Él todo el peso de tu ira, de tu condenación. Y que ni siquiera tú hiciste una excepción porque era tu hijo, no. Porque tú eres un Dios justo y no haces excepciones. Señor,
Hoy queremos tratar con nuestro pecado. Hoy queremos tratar con esa maldad que llevamos escondida en nuestros corazones y que tal vez la estamos tolerando y la estamos consintiendo y la estamos adornando, pero que poco a poco nos está llevando al camino de la condenación o al destino de un infierno eterno. Oh Señor, yo te ruego que te glorifiques hoy, porque es tuya la salvación y solo tú puedes abrir los corazones. Permite hoy, Padre, que todos los que están aquí se determinen a hacerle la guerra al pecado, a sacar al pecado de sus vidas, para que tú, Señor Jesús, te entrones en sus corazones y reines en ellos, para que tú seas Señor, para que tú seas el único que los gobierna. Obra hoy, Señor, obra hoy, porque solamente tu obra la que permanecerá. Solo tú puedes cambiar los corazones, solo tú los puedes transformar. Transfórmalos hoy y levanta hombres y mujeres en este lugar que se determinen a vivir solamente para ti, dándole la espalda al pecado y caminando en pos de ti, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, por más dura que sea, siempre será palabra de misericordia, porque nos estás dando la oportunidad de arrepentirnos, de corregir nuestros caminos, de abandonar nuestros pecados y de aferrarnos a Cristo para vida eterna. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.